La crisis en el sistema penitenciario es profunda, no es una crisis ni sencilla ni reciente y además tiene una serie de componentes. Tiene que ver con la administración de justicia, tiene que ver con el sistema de guías penitenciarios, tiene que ver, le diría yo, incluso con el modelo de las cárceles, el modelo de las penitenciarías. Tenemos un modelo que privilegia 3 grandes penitenciarías regionales. En estas penitenciarías llegamos a tener, contando con guías y administrativos, en algunas ocasiones 6,000 personas más o menos, y en ciertos casos, me refiero en concreto a la de la Tacunga, por ejemplo, ni siquiera hay provisión suficiente de agua potable para la mitad de eso. Entonces, realmente hay cosas que se van a poder responder de mejor manera con la emergencia y otras que no. De mejor manera se podrá dar paso inmediato a la contratación para el tema de agua potable, por ejemplo. Esto se va a hacer a través de la emergencia. De manera inmediata también y a través de la emergencia se convocará una capacitación para 500 nuevos guías penitenciarios y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la Policía Nacional, que ni la Policía ni el Ministerio del Interior estamos a cargo directamente de las cárceles, pero nadie puede obviar su responsabilidad. Es un problema del Estado. Entonces, más allá de que no sea una responsabilidad directa, la policía está trabajando muy de cerca con la Secretaría Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, que es como se llama la instancia responsable, la instancia rectora, para hacer parte de las capacitaciones, para colaborar con los instructores de la Policía Nacional, para aportar inclusive con la infraestructura para la capacitación de todas estas personas. También estamos evaluando que los nuevos guías penitenciarios, como se hizo en algún momento en años anteriores, salgan de la base de datos o de la base de postulantes para la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque ellos han pasado ya por algunos filtros que nos darían alertas que uno de los guías penitenciarios que trabaja en la cárcel en la que fue la fuga de hace pocos días, era hermano de uno de los privados de libertad y además habían recibido la noticia del traslado, porque eso no sé si todavía se ha hecho público, pero se estaba planificando un traslado de algunas personas. Los nombres de estas 2 personas que se fugaron aparecían en la lista, así que evidentemente presumimos una fuga de información de los propios encargados de la penitenciaría para que facilitó, que provocó, que animó esta fuga. La policía está trabajando en la recaptura. No es la primera vez en estos meses que nos sucede esto. En algunas ocasiones la captura hace algunos meses una fuga en la cárcel de Ibarra y un equipo especial del GOE literalmente los bajó del techo, ¿no? Que estuvo ahí, fue una reacción inmediata, fueron capturados. Hace 3-4 semanas tuvimos una fuga de 3 personas en la cárcel de Esmeraldas. En las siguientes 48 horas los 3 fugados fueron capturados y en este momento evidentemente para la policía es una prioridad la captura de quienes se fugaron. Entiendo que está siendo investigado, sí, y para ser separado necesita un proceso que también esté en marcha. Este tema de la fuga del fin de semana, las cámaras justo de ese pabellón estaban dañadas. Había la posibilidad, hablábamos con Juan Zapata, el director del ECU, de que una cámara del ECU San Borondón haya grabado la fuga. Ya se confirmó esto, él dijo que iba a recibir un informe el día lunes. Usted ya sabe si es que existe la grabación, por lo menos de una cámara del ECU 911, y por qué las cámaras están dañadas, las cámaras internas del pabellón por donde se fugan. Bueno, eso es parte de lo que habrá que atender con la emergencia. No sé esas cámaras por qué están dañadas, pero evidentemente es muy sospechoso, tiene que ser investigado. El actual modelo de la manera en la que la policía participa en la seguridad, por ejemplo, impide que la policía maneje los controles de las cámaras. No solamente es un problema de tener las cámaras, sino además quién decide hacia dónde miran, por decirlo de alguna manera, las cámaras. Y la policía cuenta con un sistema de inteligencia penitenciaria que trabaja dentro de las cárceles y una de las cosas que se ha modificado ya en esta emergencia es que la policía tiene ahora el control de estos cuartos de vigilancia, cosa que hasta hace pocos días no sucedía. ¿Cuál es la importancia de que podamos también contar
para algunas actividades puntuales, específicas, con Fuerzas Armadas, que es parte de lo que se ha discutido, y supongo también un asunto sobre el que se pronunciará la Corte Constitucional. Fuerzas Armadas no está planificado que entren en contacto con las personas privadas de libertad, ni que hagan seguridad directa de los pabellones, como sí sucede con la policía en los pabellones de máxima seguridad. En este caso, las Fuerzas Armadas estarían encargadas de la seguridad del perímetro de las cárceles y de manera ideal del primer filtro de entrada. ¿Por qué? Porque no podemos negar que hay cosas que están entrando a las cárceles que no deberían entrar, que están prohibidas y que son ilegales y que están entrando. Estamos trabajando en eso, tenemos un modelo, tenemos unos protocolos de actuación, hay decenas de centros penitenciarios en el país, así que este modelo probablemente será para las cárceles regionales, para la de La Tacunga, la de Turi, la de Guayas, probablemente será solo para esto, pero eso nos permitiría, dependiendo de en cuántos filtros participen las Fuerzas Armadas, eso permitiría que un grupo importante de la policía pueda ingresar para apoyar la seguridad interna, porque ahora mismo destinamos casi 2,000 personas para seguridad en las cárceles, entre los perímetros, los filtros y los pabellones de máxima seguridad. Esto nos va a permitir, si es que Fuerzas Armadas participan en alguna de estas actividades, lo que va a pasar es que el personal de policía puede liberarse para también fortalecer seguridad interna. Nosotros hemos trabajado incluso antes de manera preparatoria al decreto de emergencia para que estos protocolos estén claros, porque Fuerzas Armadas no ha participado antes, entiendo yo, en el tema penitenciario, entonces también habían muchas dudas que resolver. Y tenemos listos los protocolos y el plan. Yo creería que tan pronto se pronuncie la Corte Constitucional, que tiene esta potestad de opinar sobre una emergencia, un estado de excepción, o de negarlo inclusive. Tan pronto se pronuncie la Corte Constitucional, yo creería que estamos listos para implementarlo, aunque algunas actividades ya se han empezado a hacer de manera conjunta. Por ejemplo, control de armas en los perímetros, sin que sea todavía una responsabilidad entregada, pero ya hay cosas que hemos empezado a funcionar. Y las Fuerzas Armadas tienen una preparación y tienen una misión distinta a la que tienen otros cuerpos de seguridad. Entonces, nosotros comprendemos esa preocupación. En ningún momento queremos cruzar esa línea, no queremos que sean Fuerzas Armadas las que estén en contacto directo con personas privadas de libertad. Es una medida excepcional, pero es una medida a la que hay que responder. Uno de los requisitos de un estado de excepción es precisamente ese, que otras medidas que puedan aplicarse no sean suficientes para atender la situación. Yo hace un momento les decía, a las cárceles están entrando objetos prohibidos. En estos meses, de lo que va del año, en estos meses la Policía Nacional ha hecho 300 requisas en cárceles, en números cerrados, 300 requisas en cárceles. En las requisas se retiran objetos prohibidos, armas cortopunzantes, hemos encontrado granadas, alcohol, drogas. 1.900 litros de alcohol se han sacado en estos meses de las cárceles. 1.900 litros de alcohol. O sea, uno se imagina cuál es el volumen, ¿no es cierto?, que significa eso. No es algo sencillo de ingresar, no es algo que puede pasar desapercibido. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema en los filtros, tenemos un problema en los accesos, y Fuerzas Armadas, precisamente por no haber participado, por haberse mantenido lejos de este circuito que tiene la capacidad de contaminar a quienes están cerca, Fuerzas Armadas pueden ser un apoyo temporal mientras se recupera el control de todos estos espacios, y también mientras se separa a los responsables. Los militares pueden disparar como los policías. A los reclusos, a los juzgados. Pueden disparar, ¿no es cierto? Pero tienen unas reglas de cuándo, de qué manera, en qué medida, y son reglas que tienen que aplicarse en todas las circunstancias. Usted ve que ahora mismo en Turi, con una pistola menos letal, porque en realidad no hay armamento no letal, esa es una prueba. En Turi, un policía reaccionó en la riña entre dos internos. El resultado es que disparó usando un arma menos letal, que son las armas que tienen dentro de las cárceles, y esa persona privada de libertad perdió la vida. O sea, esa persona está muerta hoy y el policía está siendo procesado. Aun cuando intervino
usando la fuerza de manera proporcional y nosotros creemos también de manera adecuada para preservar la vida del otro reo, que es algo que se logró hacer. En una fuga, no, el tema es igual, también puede actuarse usando la fuerza. Como yo lo he explicado, en ningún momento tampoco las Fuerzas Armadas pueden estar solas porque la policía tiene unas competencias específicas para judicializar casos, por ejemplo, si es que hay que detener a alguien que ingresa con armas a un centro carcelario y tienen la capacidad de reaccionar usando esa fuerza. Hay unas reglas, dependerá de cada caso, pero por supuesto parte de las potestades de Fuerzas Armadas y Policía es usar las armas. En este mismo momento hay 11 militares procesados porque dispararon a una persona que se negó a detenerse en un control militar fronterizo hace un par de meses aquí en el Ecuador. Entonces dispararon y el uso de sus armas fue letal. Siempre hay una investigación, pero evidentemente cuál es su defensa y cuál será su explicación si es que dan la orden de detenerse y tienen un control bajo su responsabilidad, tienen la potestad de usar las armas usando ciertas reglas. Cualquier arma puede ser letal dependiendo cómo se use, ¿no es cierto? Varias de las armas que nosotros sacamos de las cárceles son tubos, por ejemplo. Que uno dice, eso no es un arma, es un tubo. Bueno, un tubo en una riña es un arma. Es un objeto contundente. Letal, así es. Menos letal. Pero cuando los cuerpos de seguridad tienen armas, una cosa es tener una pistola y otra cosa es tener un taser. Una cosa es tener una pistola y otra cosa es tener un tolete. Entonces hay armas que son armas letales y hay armamento que es un armamento de menos, que es menos letal, un armamento que es menos, sus capacidades de daño son menores, como estas pistolas de compresión de aire que se usan dentro de las cárceles. La policía, por ejemplo, realiza capturas en fuga. Y las ha hecho. Hace varios meses, ustedes recordarán, tuvimos un policía asesinado en El Oro. El policía asesinado, la persona que le disparó a un policía y que lo mató, fugó. Y hubo una persecución en la que participaron otros policías. Estos policías le dispararon en la fuga. Esa persona no murió. Eso es un uso progresivo de la fuerza. Es decir, eso sí se puede hacer. En cada caso, si no voy a ver el titular mañana diciendo la ministra Romo dice que disparen, ya pusieron. Yo lo vi. Entonces, y por eso es que trato de hacerlo más claras las explicaciones y también de abonar con algunos ejemplos. Incluso la potestad de disparar de la policía tiene unas reglas de en qué momento, en qué circunstancias, en dónde y hacia dónde se dispara. Y nosotros tenemos casos así como tenemos casos que muchas veces se convierten en casos de discusión sobre procedimientos cerrados. También tenemos muchísimos procedimientos que son exitosos, como este que le comento. Incluso después de haber asesinado a un policía en fuga, la policía hizo uso de su arma, pero no hizo un uso letal. Es muy difícil pensar que con la declaratoria se va a resolver el 40% de hacinamiento en el sistema, por ejemplo. Es muy difícil, el hacinamiento en algunas cárceles pequeñas llega al 200%. En Quito, el centro de detención provisional es uno de los problemas más serios. Yo estoy en coordinación y en conversación, como le decía hace un momento, si bien las cárceles no son responsabilidad directa del Ministerio del Interior, ninguno de nosotros puede escapar de la responsabilidad y de preguntar qué más podemos hacer. Desde el punto de vista de la policía, estamos pensando, por ejemplo, en facilitar una instalación grande en Quito para que una parte del CDP pueda trasladarse ahí, para que podrían estar, por ejemplo, en otras instalaciones, para que pudieran estar personas que están con apremio. Hay varias instalaciones en distintas ciudades. También estamos conversando con algunos municipios. Hay cantones que no tienen centros de detención provisional, entonces que personas detenidas por asuntos menores terminan trasladadas a cárceles regionales. Es un pedido incluso en algunos casos de la población, que dicen, bueno, tengo una persona o un familiar detenido por un tema pequeño esperando juicio y termina en una cárcel regional. Entonces es una conversación que el sistema de penitenciarías, de cárceles, de atención de personas privadas de libertad está en este mismo momento teniendo. Veamos qué pasa con algunas otras cosas. Yo presumía que la cantidad de personas sentenciadas por receptación era más grande. Ustedes ven que la Corte Constitucional hace pocos días ha dicho que es inconstitucional ese tipo penal. Y eso significaría pues que varias personas quienes estén sentenciadas por ese delito deban ser liberadas. He pedido las cifras y me parece que son 70 personas sentenciadas por ese delito de 40,000. Entonces, eso, por ejemplo, no es que va a tener un impacto directo en el tema. Es complejo.
todos estamos participando, todos estamos, las instancias del Estado dispuestas a apoyar y a encontrar una solución. Se presta el hecho de que no haya una separación, pero una separación radical entre distintos niveles de peligrosidad. También se presta para que quienes tienen un comportamiento menos violento, menos peligroso, para decirlo de alguna manera, también se vean expuestos a niveles más altos de violencia. Probablemente no es grave que una persona que está presa por alimentos hable por teléfono, claro, pero sí es grave cuando tenemos cabezas de organizaciones delictivas dando instrucciones. No creo que sea un problema de debilidad del ministerio, hay un problema de institucionalidad que sí es delicado. ¿A qué me refiero? Guías penitenciarios. ¿Cuánto ganan? ¿Cuál es la carrera de los guías? ¿Tienen ascenso? ¿Tienen un horizonte de futuro de hacer la carrera? ¿Habrá sido necesario que tengamos guías penitenciarios como un cuerpo de seguridad aparte de la Policía Nacional? Esto está en un código de seguridad integral, esto hace parte del COESCOP. El COESCOP creó varios cuerpos de seguridad paralelos. El cuerpo de seguridad aduanero, separado como una estructura de seguridad, aparte de la policía y de las Fuerzas Armadas. El cuerpo de guías penitenciarios como una estructura de seguridad aparte. Acuérdense del cuerpo del servicio civil para cuidados presidenciales, ¿no? No ese es el nombre, pero no me acuerdo exactamente. Eso también está creado en el COESCOP. Pero no, el servicio, ese es el que tenemos ahora y hace parte de las Fuerzas Armadas. No es un cuerpo civil paralelo como el que diseñó el COESCOP. Eso era también una unidad de la policía que se disolvió, pero el COESCOP creaba un cuerpo aparte para cuidado. El civil. Exactamente. El COESCOP, exacto. El COESCOP, que es el Código de Entidades de Seguridad, crea 4, 5, 6 cuerpos de seguridad paralelos. Es incomparable con todos los problemas que tenemos, porque evidentemente la Policía Nacional también es una institución complicada, también el hecho de trabajar en el límite con el delito representa una serie de riesgos, de amenazas, pero con todos los problemas que tenemos, la policía tiene 180 años de vida institucional. Entonces no es lo mismo una institución, una institucionalidad de seguridad que tiene 2 años o 3 años, con instituciones que tienen casi 2 siglos. Entonces, también la pregunta es una pregunta de fondo sobre estos modelos de seguridad paralelos que se crearon. Estamos discutiéndolo, estamos trabajando, tenemos propuestas, pero no es algo que se resuelva de un día para el otro. El día de ayer hablé yo con el rector, con quien hemos estado en coordinación y en trabajo después de la explosión que se produjo ya en semanas anteriores, y realmente yo le he pedido que la universidad adopte mejores medidas de seguridad. Necesitamos cámaras dentro de la universidad. Necesitamos poder identificar, es una universidad que tiene miles de personas, la presencia policial en una universidad es muy escasa por las condiciones mismas de una universidad. Nosotros tenemos policías haciendo patrullaje a pie, tenemos policías haciendo patrullaje en bicicleta, pero una universidad no es un espacio en donde la policía tenga pues una presencia total, no es así, nunca ha sido. En determinados momentos de la historia una reivindicación de las universidades es que la policía no pueda entrar pues libremente, es un recinto que tiene ese tipo de protecciones, pero eso no puede convertirse en una carta blanca para delinquir. ¿De qué cosas hemos hablado con el rector de la Universidad de Guayaquil? La persona que está a cargo de la intervención, el doctor Pazley. Hemos hablado de la necesidad de que existan plumas, controles de acceso para los vehículos, por ejemplo, para saber qué pasa, quién entra, quiénes entran, cámaras que nos permitan también saber eso, cámaras en las entradas. Probablemente no es fácil llenar de cámaras toda la universidad, pero si al menos tuviéramos cámaras en las entradas, el trabajo de investigación de la policía es un trabajo un poco más fácil. Hoy día tendremos algunos operativos en la universidad también. Yo lo he discutido ayer que estuve en Guayaquil con el coronel Mera a cargo de la zona por estos días y el gobernador del Guayas que estará en la universidad hoy día también. Pero es indispensable que la universidad también tenga nuevas medidas de seguridad. Lo que está sucediendo obliga a que la universidad tenga estos controles. Una universidad muy grande, aquí en Quito, por ejemplo, la Universidad Central, así los tiene. Hay un control estricto de las entradas. Uno sabe, hay unas puertas exactas por las que se entra y hay controles para los autos. Algo más de control va a ser indispensable en la universidad y lo hemos discutido ya con el rector. Si quieres estar al tanto con lo último en las noticias, búscanos en Facebook como Al Día. Danos un me gusta,
Síguenos y elige la opción Ver Primero, para que puedas estar informado con lo mejor en las noticias. También contamos con nuestra propia página web como aldia.com.es, porque recuerda, con Al Día tienes la noticia a un clic.